Andrea Verrocchio. En este caso tenemos una imagen que es muy interesante porque es una imagen que fue hecha para un nicho en la iglesia de San Michele. Está realizada en bronce y esto que habíamos hablado de la escultura en bulto. Acá se puede ver la diferencia entre una escultura en bulto y una escultura cuyo emplazamiento iba a ser la posibilidad de no verla en su totalidad. Entonces, eso genera que se trabaje la parte que se va a ver, ¿no? Ahí se puede observar el lado de detrás de la escultura. ¿Qué está contando? Bueno, está contando la famosa duda de Santo Tomás, en donde dudaba sobre la resurrección de Jesús. Entonces, para ello, según el Evangelio de San Juan, Tomás necesita tocar las llagas de Jesús. ¿Qué me interesa que observemos? Bien, el tratamiento de los paños les va a llamar mucho la atención. Si ustedes se fijan cómo pasa a darle una ligereza, ese dinamismo de los paños. Por el otro lado, cómo se marca la fisonomía debajo de esos paños, la importancia que tiene ese pie que se adelanta y rompe y marca una posibilidad de ser observado en un semicírculo, ¿no? Es decir, uno la recorre, si bien está en un nicho, uno tiende a recorrer la escultura. La relación entre los personajes, esto que veníamos viendo ya en la pintura, acá se ve, acá hay un relato, acá hay se nos está contando una historia y los dos personajes están relacionados, hay un movimiento que hablan de una unidad en la composición, ¿no? Por otro lado, este viento que tienen las esculturas, pero a su vez, si ustedes se fijan con especificidad, van a ver el dinamismo, pero a su vez este equilibrio y esta serenidad que marca la composición. Y como nota, me interesa para hablar de esta relación del imaginario, es decir, qué continuidades podemos observar, qué citas, lo que llamamos intericonicidad está dando vuelta. Bien, el mismo Verrocchio era pintor, ¿no? Hay una leyenda que no sabemos si es leyenda o no, que escribe Vasari, tan afecto a contar historias, plantea que cuando Verrocchio era profesor, estuvo en su taller, hubo distintos estudiantes. Entre los estudiantes estuvo Leonardo, ¿no? Leonardo da Vinci. En esta obra, en el Bautismo de Cristo, la parte del paisaje y en especial el ángel de la izquierda va a ser pintado es atribuido a Leonardo. Entonces dice Vasari que en realidad cuando observa cómo había pintado y la maestría de Leonardo, recuerden, ¿no?, que arma esta literatura de la historia del arte con la idea de la genialidad Vasari, dice, bueno, yo no voy a volver a tocar más los pinceles porque justamente en esta obra soy superado por mi estudiante. ¿Qué me interesa sí que podamos observar? Fíjense ustedes cómo la actitud de este personaje con la actitud de los personajes que veíamos anteriormente, nada que ver, pero fíjense, Cristo coloca su mano sobre, es decir, señala y está señalando y está dirigiéndose al joven Tomás en la escultura, ¿no?, que habíamos visto. En tanto que en la pintura es San Juan que en esta actitud de bautismo tiene su mano sobre el joven Cristo, ¿no?
pero si ustedes se fijan, la idea compositiva de las dos imágenes, las relaciones y demás, a diferencia de que una escultura, hablan de esto que a mí me gusta jugar con esta intericonicidad. Otro escultor que hemos ya mencionado, que es Verrocchio, quien, y para esto decíamos, esculturas en espacios públicos, en este caso es una escultura ecuestre. Recuerden los estudios que se hacían para la representación de los animales. Representa a Bartolomeo Colleoni, es un bronce, se realiza a fines de lo que sería el siglo XV, se va a ubicar en Venecia. Verrocchio muere antes de ver concluida su obra. Él había dejado ya el modelo en barro, que fue modelado en bronce por un broncista veneciano, que era Alessandro Leopardi, que también realiza lo que ustedes pueden ver, porque siempre generalmente prestamos atención al monumento, pero es interesante observar la base, y por el otro lado, bueno, el broncista también influye en los acabados del caballo y demás, ¿no? Bien, y no quiero dejar de mencionar a un escultor florentino que, si bien no tiene las obras ese dinamismo, son mucho más moderadas, mucho más cuasi un poco más estáticas, ¿no? Así que tienen estatismo, que son estáticas porque pertenecen, ¿no?, a este movimiento, que están más vinculados al mundo clásico, ¿no? Me refiero a Luca della Robbia. Luca della Robbia, quizás más conocido que por su desarrollo en lo que podríamos decir escultura, está vinculado él y luego su sobrino a lo que van a ser estas decoraciones, y no en un sentido de menor, ¿no?, que van a estar tan atadas y tan vinculadas a la arquitectura del Renacimiento florentino. Me refiero a estos medallones, a estos desarrollados con cerámica esmaltada, una cerámica policroma. Para los esmaltes se plantea que, bueno, utilizaba tanto zinc, antimonio y sales de plomo. Su sobrino va a continuar con esta tradición y con las distintas técnicas, me refiero a Andrea della Robbia, ¿no? Pero sí se observa este desarrollo en la composición, vinculado a lo clásico. Bien, y no podríamos sintetizar en este muy breve recorrido que hacemos por la escultura del Renacimiento sin mencionar la figura de Miguel Ángel Buonarroti, que va a nacer a fines del siglo XV, pero en la segunda mitad, ¿no?, 1475. Pero que no solo va a ser escultor, sino que también vamos a encontrarlo en diversas disciplinas artísticas, desarrollando su obra, considerado como el artista, como la genialidad por Vasari. Pero voy a mencionar una parte, lo vamos a seguir mencionando en periodos posteriores, pero en este momento vamos a mencionar su momento de juventud, mucho más, un primer momento más influido por Donatello, en donde, bueno, se desarrolla todo ese virtuosismo muy ligado a lo que es el uso de mármol blanco de Carrara, con esculturas en donde va a lograr combinar esto que decíamos, ¿no? Es decir, si bien el cristianismo sigue marcando la temática, el modo de tratar esas figuras cristianas, esas temáticas cristianas, se vincula con el ideal y la belleza y la perfección clásica, ¿no? Y ahí se puede observar esta conjunción, ¿no? Uno diría, bueno, hay
una presencia espiritual en la materia, en sus obras, en esta importancia que se le da a la intensidad del brillo, el modo del tratamiento de los mantos, ¿no? Es decir, cómo va generando estos contrastes de luces y sombras que van marcando y este fuerte humanismo y misticismo platónico ligado al ideal de belleza clásico. Menciono esta obra, quizás que es una de las más conocidas, bueno, tiene muchas obras muy conocidas, pero pueden seguir recorriéndolo. Pero me interesa que observemos la piedad tan citada. Si ustedes juegan con esto que hemos hecho anteriormente, de esta intericonicidad, la imagen de la piedad va a ser sumamente citada. Este momento de María recibiendo a su hijo muerto, ¿no? ¿Qué se observa, ¿no? Es decir, el naturalismo tan fuerte, el equilibrio logrado en esa construcción entre delicadeza, suavidad, serenidad, pero a su vez también es una escena trágica, ¿no? Sin caer en lo que podríamos decir el patetismo, ¿no? En este sentido, todavía es una obra del Renacimiento, es una obra que pertenece a este ideal clásico, esta búsqueda de construcción de equilibrio propio del Renacimiento.